Bueno, agradeceros que estéis aquí en el inicio del curso escolar, porque yo creo que después de vacaciones pues no es que apetezca mucho empezar ya con este tipo de actividades. Bien, hoy lo que vamos a hablar es un poco del ferrocarril entre Zaragoza y Teruel Sagunto, del corredor, entre comillas, y luego lo que yo querría hacer antes de nada es proyectar dos vídeos para ponernos un poquito en línea de lo que se ha dicho y la situación que nos encontramos en este momento. Por haber conseguido una de las obsesiones que nosotros desde hace mucho tiempo hemos perseguido, que es que los turolenses vieran realizada una obra ferroviaria que supone un antes y un después en las comunicaciones de nuestra provincia, y que es el eje ferroviario cantábrico-mediterráneo del que tantas veces hemos hablado, un eje que estaba incluido en el Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte, que como conocéis bien tenía su finalización en el año 2020, y un eje que estaba también incluido en el Plan de Actuación Específico para Teruel. Con una inversión importantísima, 13.000 millones en todo el eje, pero 3.400 millones de euros de inversión en lo que es la parte entre Zaragoza y Valencia, más 1.049 millones de euros en lo que tiene que ser la unión de Sagunto y de Valencia. Por tanto, unas inversiones importantísimas que tendrán que estar además ejecutadas en el año 2020. Claro, estamos hablando de una línea nueva, completamente nueva, de doble vía, de ancho UIC y una línea electrificada. Y además de una línea para tráfico mixto, como aquí se denota, es decir, un tráfico para viajeros y un tráfico para mercancías. Y por lo tanto, todos esos cuellos de botella no existirán en el momento que esta línea esté hecha, y por lo tanto podremos tener trenes con velocidades entre 180 y 200 km/h, y por lo tanto las mercancías no tendrán ningún problema. Insistimos en Europa para que fuera incluido en el corredor. Esto nos va a permitir, lógicamente, recabar mayor financiación y por lo siguiente mejorar el proyecto que teníamos. Y en ese sentido hemos recuperado un estudio informativo que el gobierno anterior había abandonado, que es mejorar la conexión entre Teruel y Zaragoza, y por lo tanto de acuerdo a lo que en ese momento se estimaba, de tal modo que podamos disponer de una alta velocidad pues similar al que sigue para la incorporación como corredor, la financiación que hemos hecho y la recuperación de este informativo que nos permitirá someter la información pública al próximo año. Ha recorrido el territorio, lo conoce a la perfección, y tanto sus compromisos con el Alto Aragón, sus compromisos con la 232 o sus compromisos con el corredor cantábrico mediterráneo los está cubriendo con absoluta puntualidad. Por tanto, no es que le dé credibilidad por un acto de pura fe, le doy credibilidad porque, insisto, sus decisiones lo retratan a la perfección, y no solo le doy credibilidad yo, sino que entiendo que le dan credibilidad a la mayoría de los aragoneses. El proyecto caducado que hay de Teruel a Sagunto, si no se hubiera activado la financiación del proyecto. O sea, si el gobierno de Chimo Puig, el gobierno de Javier Lambaña, el gobierno de Pedro Sánchez con el ministro Ábalos a la cabeza no hubieran activado el proyecto, hubieran conseguido la posibilidad de financiar en Europa este proyecto, no hubiera sido posible ni hacerlo. Esa es la contestación. Se hará porque ya lo ha dicho el ministro y lo vamos a hacer. Que lo diga el candidato de Teruel a lo mejor es menos creíble, pero me veíais que lo decía seguro. Que lo diga el ministro es mucho más creíble. Pues aquí lo tenemos. Eso es lo que va a pasar, y se podrá hacer porque ha habido un gobierno en Valencia, un gobierno en Aragón y un gobierno en España que se ha comprometido. Sonido, pero es que yo creo que es muy significativo lo que se ha dicho del corredor en su momento y declaraciones más recientes. Lo siento, no tenemos capacidad para quitar más sonido, pero yo creo que queda muy claro lo que se ha dicho, que esto se cumple como un reloj, fechas concretas. Bueno, ¿cuál es la realidad en principio? Pues la realidad es que el tema del ferrocarril entre Zaragoza y Teruel Sagunto, y siempre hay que diferenciar dos cosas: lo que es el corredor cantábrico-mediterráneo del 2004, que se anunció el 2004, no hay absolutamente nada. Cuando digo nada, es nada entre Zaragoza y Teruel Sagunto. Hay papeles que no ven la luz por ningún sitio. Y esto al final está permanentemente en boca de todos. Todo el mundo habla del corredor, el corredor, el corredor, el corredor. Y al final, ¿qué es? Pues es un gran engaño y una gran estafa. Un gran engaño y gran estafa. Para los aragoneses, para los valencianos y especialmente para los turolenses durante estos 20 años, desde que se planteó el corredor cantábrico-mediterráneo.
Pero últimamente ha ocurrido ya, si éramos pocos y ya nos venía la tormenta, pues como en Gurbagen, creo, pues en 4 días nos vienen 4 tormentas. O sea, pues lo último que ha ocurrido ha sido que en la revisión de la red transeuropea de transporte, lo que en un principio estaba como que iba a ser de alta velocidad entre Zaragoza, Teruel, Sagunto, pues lo han partido. Es decir, alta velocidad ha quedado entre Zaragoza y Teruel, y de Teruel a Sagunto, a Valencia, queda como una vía convencional. ¿Y esto qué significa? Pues para entenderlo pronto y claro, pues significa algo así como que si la autovía 23 de Zaragoza a Teruel fuera una autovía, aquí desapareciera la autovía, y de Teruel hasta Sagunto o Valencia estuviera la antigua carretera con el Ragudo y el Ragudillo incluidos. Pues esto es lo que significa. Vamos, esto es una auténtica barbaridad que yo, vamos, creo que no se puede entender de ninguna de las maneras, salvo por esta manipulación, engaño y estafa que digo, de que se ha convertido el ferrocarril entre Zaragoza, Teruel y Sagunto. Entre Teruel y Sagunto-Valencia dice que va a quedar una vía convencional. ¿Y qué es eso de vía convencional? Pues en principio una vía convencional suele ser vía única, de ancho ibérico, que suele estar electrificada y con apartaderos, porque si una vía, aunque sea convencional, si no tiene apartaderos, si no está electrificada, no tiene financiación europea. Y que además, sobre todo, tiene un sistema de seguridad ASFA, que es anuncio de señales y frenado automático. ¿Qué ocurre? Que la velocidad en una vía, tanto sea de alta velocidad o no alta velocidad, depende del sistema de seguridad que tiene el equipo de la vía y que tienen los trenes que circulan por ella. Entonces, el sistema ASFA, lo que ocurre es que tiene la limitación a 200 km por hora, con lo cual más de 200 km por hora, aunque sea vía convencional y esté perfecta, pues no puede ir más de esa velocidad. Por lo tanto, nos encontramos que esta situación pues ha sido una situación catastrófica, creemos. El que se haya producido esta revisión se ha mejorado un aspecto que nosotros ya venimos, yo siempre sabéis que saco este documento que para nosotros es la Biblia, donde dice que el corredor cantábrico-mediterráneo por parte del Gobierno de Aragón es irrenunciable que de Zaragoza vaya a Tarragona y Barcelona, y que para Zaragoza, Teruel, Sagunto pues habría una vía única al estilo de las que había o las que hay entre Zaragoza y Barcelona. Cuenta qué es ese documento, por favor. Sí, el documento este es una carta de compromiso de Aragón Plataforma Logística que se firmó en Zaragoza en presencia de Lambán, en presencia del Gobierno de Aragón, de agentes económicos, agentes sociales, en abril del 17. Entonces dice que es irrenunciable. Entonces decimos, bueno, pero parece que de Zaragoza a Tarragona y Barcelona esto está relativamente tranquilo. Pues no, porque en esta última revisión lo que se ha hecho ha sido que entre Zaragoza y Tarragona y Barcelona, pues lo que han hecho ha sido adelantar lo que era una calificación dentro de la red europea prevista para el año 2050, le han adelantado al 2030 para que se hagan apartaderos, para que se haga vía de ancho internacional, para tratar los gálicos. Es decir, lo que está haciendo ahora es que el corredor, como es irrenunciable, pues vaya directamente a Tarragona y Barcelona, en detrimento, y de paso que han hecho, han potenciado lo que era el Tarragona-Barcelona, en detrimento del Zaragoza-Teruel, Sagunto. Es decir, esto nos parece absolutamente, esto es una barbaridad y es un desprecio absoluto, como estamos acostumbrados ya cada día a que se juegue con nosotros y con algo tan importante y tan sagrado como es la infraestructura más importante, creo, y económicamente, por supuesto, la más llamativa de todo lo que es las infraestructuras pendientes en la provincia. Bueno, yo ratificar que este es un tema importantísimo. Es importantísimo por lo que supone, dicho en pocas palabras, es que la alta velocidad prometida entre Teruel y Valencia desaparece y se mantiene la línea que hay convencional. Pero es gravísimo porque supone incumplir, es un cambio de la política del Gobierno central respecto a las infraestructuras en Teruel, también, digamos, la toma en posición de esos acuerdos que veíamos del anterior Gobierno de Aragón respecto a lo que era prioritario para ellos en Aragón, pero se ha utilizado la vía europea para programar
un ferrocarril que incumple el plan de infraestructuras español vigente. En el plan de infraestructuras español vigente, eso es alta velocidad. Ellos bajan de alta velocidad. Incumple de una manera que para nosotros todavía es más lamentable. O sea, mientras hemos estado en Madrid, mientras Teruel existe estado en Madrid, esta bandera se ha mantenido absolutamente firme y plantada. En cuanto hemos desaparecido, ya la actuación es volver a eliminar, volver a tiempos pasados, a posiciones pasadas y retrotraer las expectativas de esta línea a lo que siempre hemos estado combatiendo, ¿no? Vamos a ver, aquí hay un compromiso desde hace 2 décadas, desde 2004, de que el corredor entre Cantábrico-Mediterráneo, de Zaragoza a Valencia, iría por Teruel, iría como vía doble de alta capacidad. Y ese compromiso para nosotros es irrenunciable. Irrenunciable porque fue ya un compromiso que se obtuvo por quedarnos fuera del AVE Madrid-Cuenca-Valencia, y un compromiso que admitió el Ministerio y que admitió el Gobierno de Aragón. Entonces, estas cosas no pasan en Europa por casualidad. Es decir, si Europa ha admitido este cambio es porque el Gobierno español se lo ha planteado. Y si el Gobierno español se lo ha planteado es también porque el Gobierno de la Comunidad Autónoma le ha dado el ok. Pero es que no solo es eso. Y porque el Gobierno de la Comunidad Autónoma con Lambán le dio el ok. Le dio el ok y nos lo demuestra que la única eurodiputada que había de Aragón en el Parlamento era una diputada socialista aragonesa, en concreto Isabel García Muñoz, que representaba al Grupo Socialista en estas negociaciones de este plan. Incluso presentó algunas enmiendas a este plan. Presentó enmiendas, curiosamente, para avanzar la construcción, pasarlo a la red básica de la línea que va entre Zaragoza y Tarragona, de la línea que pasa por Tardienta. Pero, paralelamente, no dijo ni mu de esta desclasificación de la línea. Pero es más, es que esto se produce, este cambio, sobre todo. Sabéis que el procedimiento es: primero el Parlamento discute una propuesta, esa propuesta del Parlamento la tiene que consensuar con el Consejo. Bueno, pues este cambio, el acuerdo entre el Parlamento y el Consejo, se produce durante la presidencia española del Consejo. Se produce en diciembre de 2023. Ahí llegan al acuerdo entre los representantes negociadores del Parlamento y el Consejo, que lo presidía España. Y luego, posteriormente, ahora en junio del 24, el Parlamento Europeo ha votado y ha ratificado ese acuerdo. En esta votación hay que aclarar las posiciones de muchas personas. Diríamos, por ejemplo, el Partido Popular ha venido diciendo que ellos votaron en contra. Y es cierto, votó en contra. Creo que votó en contra el Partido Popular Español, Vox, Podemos e IU. 37 votos de los 631. Pero el Partido Popular Español no votó en contra por la cuestión de Teruel. No votó en contra porque había planteado la inclusión de determinados accesos ferroviarios a puertos gallegos y andaluces y no se les admitieron. De la desclasificación de la línea entre Teruel y Valencia no habló nadie. O sea, no habló nadie, se planteó, nadie la discutió, nadie dijo nada. Con lo cual, exigimos responsabilidades al Gobierno de Lambán, el último Gobierno aragonés que estaba en ese momento cuando se estaban estas negociaciones. Exigimos responsabilidades al Gobierno de España porque ha incumplido compromisos que parece ser que solo mantuvo mientras estuvo Ábalos en el Ministerio. A partir de ahí probablemente decayeron. Pero lo que es evidente es que han decaído después de que Teruel existe, no ha estado allí para exigirlo. Nosotros cada vez, y fueron más de 11 reuniones con el Ministerio de Transportes en año y medio efectivo, cada vez que íbamos a plantear la bandera del corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta capacidad completa. Con lo cual, para nosotros es un tema gravísimo. Alguien tiene que dar explicaciones por qué se ha producido esto. El Gobierno de Aragón actual tiene que exigir explicaciones al Gobierno de España, aunque sean de partidos distintos, de por qué ha pasado esto. Nosotros exigimos explicaciones a nuestros eurodiputados de qué actuaciones van a tomar, sean del partido que sean, qué actuaciones van a tomar los eurodiputados actuales. En la Comisión de Transportes actual hay 4 eurodiputados. De esos 4, 2 son aragoneses, uno del Partido Socialista, otro del Partido Popular, otro es valenciano de Compromís y otro es del PNV. Los cuatro están interesados, o deberían estar teóricamente interesados, en consolidar este eje Cantábrico-Mediterráneo que une los puertos de Bilbao y de Valencia por Zaragoza y por Teruel. Ahí les exigimos que intervengan. Pero exigimos todavía responsabilidades. ¿Por qué nuestros diputados en Madrid, el señor Herminio Sancho, los diputados del Partido Popular, no han abierto la boca a este tema? ¿Por qué
el Partido Socialista de Aragón no ha abierto la boca respecto a este tema, porque el Partido Socialista de Teruel no ha abierto la boca respecto a este tema. O sea, una de las principales reivindicaciones históricas de la provincia, que es consolidar el corredor Cantábrico-Mediterráneo como una vía de alta capacidad, estamos viendo cómo se cae y nadie dice nada. Nadie de las fuerzas políticas dice nada. Entonces, nosotros, por supuesto que levantamos el grito en el cielo y por supuesto que vamos a ponernos en contacto con el Ministerio, con los eurodiputados. Pero aquí la clave no la echemos a Europa, porque eso es una forma muy fácil de tirar balones fuera. Europa hace lo que los Estados miembros le proponen. Aquí ha habido una propuesta del Estado que ha sido desclasificar esa categoría, incumpliendo sus acuerdos, incumpliendo los compromisos que venían desde 2004, incumpliendo los acuerdos con Teruel Existe, porque ya no está Teruel Existe allí. Con lo cual, por un lado, ojalá los turolenses seamos lo suficientemente inteligentes para saber que o está Teruel Existe allí o las cosas de Teruel no funcionan, porque nadie se encarga de defenderlas, lamentablemente, cuando sería obligación de otros. Y hay que estar con capacidad de influencia sobre las decisiones. Con lo cual, bueno, pues una mala noticia, alertar a toda la provincia, hay que hacer que esto se revierta, que los nuevos diputados se reviertan. Nosotros contactaremos tanto con valencianos, con los puertos, como con los partidos políticos, con los puertos de Valencia y de Bilbao, y con los partidos políticos Compromís y PNV, que son los que tienen europarlamentarios en esta comisión, y contactaremos también con el Ministerio de Transportes. No vamos a consentir que esto se quede en el olvido y en el silencio. Nosotros exigimos la vuelta a la planificación anterior y exigimos la vuelta a el Plan Estatal de Infraestructuras vigente, el PIZBI vigente. Esto se ha hecho incumpliendo el PIZBI del propio Ministerio, con lo cual, no sé, podemos darnos cuenta de la trascendencia de la solución. Nada más, si queréis alguna pregunta lo puedo contestar. Yo me he despistado, no me queda muy claro. Exactamente esta desclasificación, ¿en qué momento se ha producido y dónde? ¿En Europa dices? Esto se produce, esto obviamente hay una propuesta, la propuesta nace siempre en el Parlamento Europeo, una propuesta de cambio del reglamento. Es un cambio de reglamento que estaba vigente, había dos reglamentos, en el 21 y otro anterior. Bueno, pues estaban vigentes en ese momento y se produce ¿El reglamento de qué? De la Red Europea de Transportes. Vale. La Red Europea de Transportes. La Red Europea de Transportes tiene dos niveles. Uno que se llama Red Básica, que es lo prioritario, y otra que es Red Global, que es la que, digamos, completa la Red Básica. La Red Básica está planificada para que se ejecute antes del 2030 y la Red Global al 2050. Entonces, inician una revisión del reglamento que la justifican sobre todo porque van a ajustar los plazos de ejecución, es decir, van a coger cosas que estaban en la red global de 2050 y la van a pasar a 2030. Es lo que sucede con la línea entre Zaragoza y Tarragona, que adelantan su ejecución 20 años. Pero paralelamente hay algunos otros cambios, de esos que se intentan que pasen desapercibidos. Y uno de esos cambios que se intentan que pasen desapercibidos es la desclasificación como vía de alta velocidad de la